Me llamo Diego, trabajo como sepulturero en un cementerio muy antiguo, en lo alto de un pueblo rodeado de leyendas que a la gente le encanta contar, historias de apariciones, fantasmas y gente que regresa a recoger lo que dejó atrás. Keira, en el Día de Muertos, el lugar se llena de color, velas, aroma a flores y recuerdos. Las familias decoran las tumbas con esmero. Es hermoso verlo. Si crees en esas cosas, pero yo nunca me tomé nada de esto en serio. Para mí, los muertos son solo muertos en cuerpo y huesos. No sienten nada, no vuelven, no les importan las velas ni las flores. Siempre pensé que todo esto era solo teatro. Gente que buscaba comodidad con rituales. A mí yo hacía mi trabajo y punto. En ese año, el movimiento empezó temprano. El cementerio parecía un hormiguero de gente limpiando lápidas, encendiendo velas, dejando pan, fotos, flores. Estaba de mal humor. Me quejé a mí mismo, diciendo que todo era una pérdida de tiempo. Los muertos no comen. Tige, unas velas de una patada. Los muertos no ven, no sienten, y desde luego no se levantarán a dar gracias por un clavel marchito en el jarrón. El administrador vino a pedirme que dejara todo en orden para la ceremonia del día anterior. Acepté, pero a regañadientes. Simplemente lo repasé e incluso apagué algunas velas que la gente había dejado encendidas. No lo pensé dos veces, pero luego, hay algo peor. En el rincón más olvidado del cementerio había una vieja tumba. La lápida estaba toda agrietada, el nombre casi borrado. Nadie la había visitado en mucho tiempo, un lugar que hasta la maleza parecía evitar. La miré fijamente y en un impulso decidí abrirla. Aquí no viene nadie, nadie se dará cuenta, murmuré. Empujé la tapa de piedra. Ese olor a cosas estancadas y podridas llenó el aire. Mis ojos encontraron un montón de huesos mohosos, trozos de tela pegados y me reí. Me reí de todo. Me burlé. Revolví dentro. Saqué un relicario corroído y un anillo barato. Volví a meter el relicario de una patada y lo cerré de golpe. De camino a casa algo era diferente. El aire parecía más ligero, pero sentía una opresión en el pecho. A cada paso, una extraña sensación me seguía, como si algo me hubiera acompañado por la noche, tumbado en la cama, con los ojos cerrados por el cansancio, pero mi mente no descansaba. Empecé a ver rostros pálidos, rostros extraños, y oí voces, al principio suaves, como el viento que pasaba, pero luego se hizo evidente. Susurraban a muchas, un montón. Abrí los ojos, nada, en silencio, pero había alguien allí. Podía sentirlo. En ese momento pensé que era solo cansancio, algo en mi cabeza, pero en el fondo, un nuevo miedo comenzó a surgir, un miedo que aún no entendían, y eso era solo el principio. Al día siguiente, el cementerio ya no era el mismo. Ese silencio de siempre parecía más pesado, más denso, como si llevara algo escondido en su interior. Diego intentó hacer sus quehaceres como siempre, pero no podía quitarse de encima una extraña sensación. Era como si alguien lo estuviera observando todo el tiempo, desde algún rincón oscuro entre las tumbas. Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. Solo estoy cansado, se repetía. Eso es todo. Más tarde, en casa, intentó relajarse, comió algo y se dejó caer en el sillón. Pero el aire parecía diferente. Hacía frío todavía, como si la casa hubiera sido invadida por algo invisible, pero muy presente. Miró a los rincones de la habitación, sintiendo que ya no estaba solo allí. Era pasada la medianoche cuando despertó de un sueño intranquilo. Había oído algo, un sonido suave que venía del exterior. Contuvo la respiración. Intentó escuchar mejor. Al principio pensó que era el viento en los árboles, pero no había voces en muchas susurrando, todos al unísono, como llamando a alguien. En un escalofrío recorrió la espalda de Diego lentamente, se acercó a la ventana. Afuera, el cementerio estaba cubierto por una espesa niebla que antes no había estado allí. La luna, una vez brillante en el cielo, ahora apenas brillaba tras las nubes oscuras. Las sombras de las tumbas parecían moverse solas. Los ojos y vio algo en el rincón más alejado, muy cerca de la tumba que había abierto. Había una sombra, pero no era una sombra cualquiera. Temblaba, se movía lentamente, como si respirara. Diego se apartó de la ventana el corazón acelerado. La casa estaba en silencio, pero era un silencio extraño, un silencio que le oprimía el pecho. Intentó dormir, se tiró en la cama y cerró los ojos,
pero la paz no llegó. En cambio, su mente se llenó de imágenes, rostros que no reconocía, pálidos, tristes, con los ojos vacíos y la boca abierta, como si gritaran sin sonido. Parecían pedir ayuda, pedir justicia, clamar por algo olvidado. Diego se despertaba a cada rato sudoroso, ancadeando. Cada vez que cerraba los ojos, los rostros volvían cada vez más cerca, cada vez más claros. Cuando por fin salió el sol, despertó exhausto. Sentía como si no hubiera dormido ni un minuto. Intentó convencerse de que todo era miedo o culpa, pero en el fondo, lo sabían, algo andaba mal. Muy mal aún así. Fue a trabajar como siempre, pero en cuanto llegó al cementerio, vio que el lugar era diferente. Las flores que habían dejado las familias el Día de Muertos estaban marchitas, secas, como si las hubieran chupado. Las velas, esas velas que deberían haber ardido lentamente, ahora estaban deformadas en retorcidas, como si algo hubiera jugado con ellas. Incluso las lápidas se veían diferentes, más oscuras, más viejas, como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido allí. Diego intentó convencerse de que era solo una coincidencia, de que exageraban. Tal vez todavía estaba cansado o impresionado por todo lo que había vivido en los últimos días. Pero el miedo solo crecía. Pero había algo allí, algo que ya no podía fingir que no existía. Al pasar junto a la tumba que había profanado de nuevo, Diego sintió un fuerte escalofrío recorrerle la espalda. Las cadenas que había vuelto a ponerse estaban sueltas, como si alguien o algo la hubiera abierto de nuevo. Se arrodilló lentamente, intentando ver si había alguna señal de intrusión. Nada, ni huellas, ni marcas extrañas. Debió haber sido un animal, murmuró, intentando convencerse. Pero el aire allí era frío, frío de una forma que el resto del cementerio no lo era. Tocó el suelo con la mano y sintió humedad. Y no había llovido en días. Un fuerte olor comenzó a subir del suelo. Era una mezcla desagradable de moho, podredumbre y algo que no podía explicar. Diego, terco como era, comenzó a pensar que tal vez había hecho algo muy malo al faltarle el respeto al Día de Muertos. Las voces, los rostros que veía en sueños, las sombras que parecían seguirlo. Todo esto empezó a parecerle menos imaginario y más real. Pero seguía sin querer creerlo. Quizás era solo culpa, quizás el cansancio lo estaba arruinando todo, pero en el fondo lo sabía. Había metido la pata. El cementerio ya no parecía el lugar que conocía. Ahora parecía habitado por cosas que nunca creyó que existieran. Eso fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, Diego apenas pudo dormir. Cada noche era lo mismo, voces susurrantes, sombras a los pies de la cama, rostros pálidos que aparecían al cerrar los ojos. Incluso despierto en el trabajo, sentía como si algo estuviera cerca, algo observando, algo esperando. Poco a poco se fue debilitando. Siempre parecía enfermo. Su piel estaba más pálida, sus ojos hundidos. Era como si el frío que sentía por dentro le estuviera robando las fuerzas. El cementerio, antes tan familiar, ahora era diferente. Las sombras parecían más largas, las tumbas más oscuras, y no era solo de noche. Incluso de día, ese lugar parecía rodeado de una extraña oscuridad. Pero Diego se repetía a sí mismo: es solo una coincidencia, es solo cansancio. Pero ya no podía creerlo. En esa mañana, al llegar para otro día de trabajo, notó que todo estaba peor. Las flores estaban podridas, las velas se habían derretido de una forma extraña, las lápidas estaban cubiertas por una capa de baba oscura que nunca antes había visto. Con el corazón apesadumbrado, comenzó a caminar por el cementerio, mirando al suelo, como si no quisiera enfrentarse a lo que sabía que estaba sucediendo. Pero entonces se detuvo justo en el centro del cementerio, cerca de la vieja capilla abandonada. Había una figura. Una mujer estaba de pie junto a una tumba, vestida toda de blanco, con el rostro cubierto por un velo. Diego sintió que se le helaba la sangre. No había estado allí antes. Pisó con fuerza el suelo, parpadeó, volvió a mirar, pero ella seguía allí, y parecía estar mirándolo directamente, o al menos eso parecía, intentando disimular el miedo que lo dominaba. Diego dio un paso al frente. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz débil y ronca. La figura no respondió, pero empezó a moverse lentamente, flotando. Flotando. Diego retrocedió, su miedo creciendo a cada paso. Las voces volvieron a oírse. Esos de sus sueños ahora eran vívidos. A su alrededor
más fuertes, como si cientos de personas susurraran al mismo tiempo. Le temblaban las piernas, parecía quedarse sin aire, y con cada paso que daba hacia atrás, la mujer se acercaba. Anda. Hugh se detuvo a pocos metros de distancia. Diego se quedó allí, incapaz de moverse, paralizada por el miedo. La mujer levantó lentamente el brazo y lo señaló directamente. En ese instante, un grito llenó el lugar. Pero no fue un solo grito. Sonó como el lamento de todas las almas del cementerio a la vez. Fue tan fuerte y tan profundo en su cabeza que Diego cayó de rodillas, tapándose los oídos con fuerza, pero fue inútil. El sonido provenía de dentro, como si estuviera arraigado en su mente. Cuando volvió a abrir los ojos, la mujer había desaparecido, se había evaporado, como si nunca hubiera estado allí. Pero el vacío que permanecía era peor que el grito. El silencio que se extendió por el cementerio era tan denso que Diego apenas podía respirar. Miró a su alrededor, intentando comprender qué acababa de suceder, pero el lugar estaba desierto. Esto no es real, dijo en voz baja, más convencerse a sí mismo que otra cosa no es solo mi cabeza. Estoy cansado, eso es todo, pero en el fondo lo sabía. Esto era real, lo suficientemente real como para dejarlo temblando, con el sudor corriéndole por la espalda. Esa noche, en casa, Diego se dio cuenta de que las cosas empeoraban. No era solo miedo, sentía el cuerpo diferente. Su piel parecía haber perdido el color. Le dolían los músculos como si le hubieran dado una paliza. Y ese dolor de cabeza latía sin parar, como un tambor que retumbaba dentro de su cráneo. Pero lo peor eran los sueños, o mejor dicho, las pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, allí estaban los rostros de los muertos, cada vez más cerca, más vivos, con ojos oscuros y bocas que se movían sin parar, diciendo palabras que no entendía, pero que le hielaban. La espalda lo rodeaban, murmurando, señalando, pidiendo algo que no podía dar. Esa noche, dándose la vuelta en la cama, intentando escapar de todo aquello, Diego oyó un sonido proveniente de la sala, un rasguño leve e insistente, como si clavos rasparan contra la madera. Sobresaltado, se levantó lentamente, abrió la puerta del dormitorio. El sonido continuaba arrastrando, inquietante, y entonces, al mirar al centro de la habitación, casi se cae de espaldas. Allí estaba el medallón, el mismo que había pateado de vuelta a la tumba. Diego estaba absolutamente seguro de que lo había dejado enterrado, pero allí estaba, brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. El rasguño provenía de él, el sonido parecía latir, como si el objeto respirara. Diego cayó de rodillas, impotente. El miedo se apoderó de él como nunca antes. Fue entonces cuando una voz baja y ronca resonó en la habitación, pero no había nadie, ninguna sombra, ninguna presencia visible. Solo la voz. Nunca debiste haber molestado al resto de los muertos. Intentó gritar, pero no le salía la voz. Se le atascó la garganta. Estaba atrapado en su propio terror. La voz regresó, ahora más fuerte, más clara. Ahora, te quieren. Quería correr, quería desaparecer de allí, pero sabía que era inútil. Era demasiado tarde. Algo había despertado, algo que ya no podía controlar él. Y ahora él era el objetivo. El día de muertos había pasado, sí, pero los muertos a los que había insultado no se habían ido. Estaban allí y querían algo a cambio. Diego se desmayó en el suelo, en medio de la habitación. Horas después, despertó sudoroso, jadeante. Seguía en el mismo lugar, tendido allí, rodeado de un silencio sofocante. Elmet aún brillaba, permanecía en el centro de la habitación, como si lo estuviera esperando. Se levantó lentamente. Cada movimiento le dolía. Era como si el peso de la culpa se le hubiera pegado al cuerpo. El miedo ya no era solo una sensación. Era un compañero, una sombra constante que lo seguía, incluso cuando intentaba escapar. Diego sabía que ya no tenía sentido huir. Los muertos no se detendrían hasta que pagara. Diego sentía constantemente que ya no estaba solo. Dentro de su propia casa, algo parecía moverse en los rincones. Las sombras parecían cobrar vida, siempre bailando en las comisuras de sus ojos. Ni los susurros. Esos susurros pronunciaban su nombre, como si alguien lo llamara desde el otro lado del mundo, o desde debajo de la tierra. Ya no necesitaba pruebas. Sabía, en el fondo, que su destino ya estaba escrito. En los días siguientes, Diego empeoró cada vez más. Caminar se convirtió en un esfuerzo enorme. Cada paso le dolía, como si sus huesos se estuvieran ahuecando.
Su piel se volvió fina, casi transparente. Su rostro estaba pálido como la cera. Las ojeras, profundas, parecían 2 agujeros oscuros. Era como si, poco a poco, la vida se nos escapara, como agua entre los dedos en el pueblo. La gente empezó a notar la desaparición de Diego en él, que había vivido en el cementerio, apenas salía de su casa. El lugar donde antes era dueño de su rutina, ahora lo aterrorizaba. Pero lo más extraño era que, incluso desde la distancia, Diego sentía la llamada del cementerio. Era como un susurro constante que lo empujaba hacia atrás. Había algo allí que aún no había terminado. En una noche fría y sin luna, Diego decidió que ya no podía huir. Si había alguna posibilidad de paz, de perdón, sabía que tendría que regresar, enfrentar de frente lo que había causado. Recogió el medallón, el mismo que había reaparecido en el suelo de su sal, a menos, y se dio cuenta de que ahora apenas brillaba, casi sin vida, como si se estuviera muriendo con él en él. Camino al cementerio parecía más largo, como si lo hubieran alargado a propósito. El viento soplaba con fuerza, silbando entre los árboles, y todo a su alrededor estaba tan oscuro que apenas podía ver sus propios pasos. Al llegar a la puerta, se detuvo. El lugar estaba aún más silencioso que de costumbre, un silencio denso, como si el cementerio contuviera la respiración. Algo lo esperaba. Diego lo presentía, pero no había vuelta atrás. Dio el primer paso, y entonces sintió que el aire cambiaba. Era como si hubiera entrado en otro mundo, un mundo donde todo estaba vivo, incluso los muertos. Las tumbas parecían diferentes, más altas, más oscuras, como si tuvieran los ojos abiertos, observando. Caminó despacio, muy despacio, hacia la vieja tumba, la misma donde había cogido el medallón, y al llegar allí, la sorpresa, la tumba estaba abierta, pero nadie la había tocado, ninguna pala, ninguna marca. La tierra parecía haberse movido, sola, como si algo en su interior quisiera salir. El medallón, en su mano, empezó a temblar, vibró con un zumbido sordo, casi como un estruendo. Era como si despertara de nuevo y Diego comprendió. Era una advertencia, una señal final. Entonces volvieron las voces de nuevo. Primero en voz baja, luego más fuerte, luego muy fuerte. Devuélveme, devuélveme, devuélveme lo que nos pertenece. Diego sentía que la cabeza le iba a estallar. Las voces resonaron en su cráneo, derribándolo de rodillas. Intentó hablar, pero su boca solo emitió un débil susurro, sin fuerza. Su mano temblorosa se alzó, levantando el medallón, y con los ojos cerrados, lo dejó caer. El sonido que siguió no parecía de este mundo. Era un grito, pero no era un grito normal. Era como si la tierra misma gritara, como si las piedras, las raíces y la tierra entera lloraran juntas. Un gemido profundo y desesperado. Diego se desplomó, con las manos en la cabeza, su cuerpo demasiado débil para siquiera respirar bien. Y entonces, algo empezó a emerger de la tumba. Una sombra. No era una persona, no era un animal, era una figura pálida y encorvada, con el rostro distorsionado como cera derretida. Sus ojos eran solo agujeros profundos, carentes de luz, pero aún así, Diego lo sintió el peso de la mirada. El juicio, la exigencia, la presencia lo absorbió todo. A las pocas fuerzas que aún le quedaban, se le escapaban de los dedos. Intentó levantarse, no pudo. La figura se acercó, estiró los brazos, lentamente, como si quisiera tocarlo. Entonces habló. Tú profanaste nuestro descanso. La voz provenía de todos lados, como si el mismo cementerio hablara. Ahora pagarás el precio con tu alma. En ese momento, un frío penetrante se apoderó de Diego. Era como si el hielo corriera por sus venas, congelándolo todo, deteniendo su cuerpo por completo. Intentó gritar, pero no le salía la voz. Intentó correr, pero sus piernas no le obedecían. Era como si estuviera atrapado dentro de sí mismo, viendo cómo su propia vida se le escapaba, como arena que se le escapaba entre los dedos. Pero lo peor era saber que no solo estaba muriendo en sí, lo estaban llevando a Cuando el espíritu finalmente lo tocó, fue como si su alma hubiera sido arrancada violentamente, arrancada de su cuerpo y arrojada a un agujero sin fin, donde solo había oscuridad, frío y voces, muchas voces, murmurando, llorando, exigiendo. Diego ahora formaba parte de ese mundo que siempre había despreciado, estaba condenado a caminar entre aquellos a quienes ignoraba, entre aquellos que una vez fueron solo cuerpo.
Para él, el cementerio donde había trabajado durante tantos años era ahora su prisión. Una prisión sin muros, sin salida. Why? Simple. Cuando el sol apareció tímidamente al día siguiente, todo parecía tranquilo. El cementerio estaba como siempre en silencioso, quieto, pero allí, junto a la tumba olvidada, encontraron a Diego yacía en el suelo, con el rostro paralizado en una expresión de puro horror, como si hubiera visto algo insoportable. No había señales de violencia, ni marcas, ni heridas, pero sus ojos aún parecían gritar. Nadie sabía qué había sucedido, pero todo el pueblo lo comprendió. Ese año, nadie olvidó el Día de Muertos, ni en los años siguientes. Las familias volvieron a llenar las tumbas de flores, encendieron más velas que nunca y dejaron sus ofrendas con reverencia y respeto. Desde entonces, el cementerio ha cobrado una reputación aún más grave. Dicen que, en la noche del Día de Muertos, se oyen susurros entre las lápidas, voces que llaman, lloran y recuerdan, y entre ellos camina Diego, atascado allí, sin descanso, sin salida, pagando, día tras día, por el error que cometió. Porque quienes faltan al respeto a los muertos, aprenden a las malas que hay cosas que no se pueden borrar, y el silencio del cementerio guarda más que huesos, guarda historias, y a veces, venganza, pero dicen que esta no fue la última vez que algo así ocurrió. Hay otras historias, otros errores, otras almas, que aún esperan ser escuchadas, y una de ellas, quizás aún más aterradora, está a punto de ser contada. Si quieres descubrir qué más esconde este silencioso mundo de los muertos, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate. La siguiente historia te hará pensarlo 2 veces antes de pasar por un cementerio de noche, porque a veces es lo que no vemos lo que nos atormenta.